Hoy vamos a hablar del marketing digital para el corredor inmobiliario. Sí, perfecto, buenísimo. Un tema súper importante. Bien, entonces, bueno, vamos a empezar entonces un poco hablando de lo que es la estrategia de social media marketing versus el posteo, ¿sí? De social media. Sí, totalmente. Y lo más importante, y lo que todos hablamos, es cómo genero los prospectos a través de las redes sociales. Y las redes sociales no es postear un aviso, una publicidad bueno, acá estoy yo, soy la mejor realtor, con la foto de hace 20 años, sino es básicamente hacer un marketing, una estrategia de marketing, ¿no, Mati? ¿Qué es lo que primero tenemos que tener en cuenta? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta entonces es identificar nuestro presupuesto, porque si nosotros armamos toda una estrategia y nosotros empezamos a postear cosas en las redes, pero no tenemos un presupuesto, entonces nuestra estrategia no la vamos a poder ejecutar, ¿sí? ¿Y cuánto sería más o menos lo que tenemos que invertir nosotros en marketing digital? Mira, lo que tenemos que depender es el costo por lead y la capacidad para llamar, porque no importa el dinero que tengas si no tenés una capacidad para llamar, si no sabes. Entonces, para la gente que está empezando y que quiere probar, recomendamos $75 a la semana. Y ahí te vas a dar cuenta de cómo es, cómo lo vas ajustando, cuál es la capacidad, porque si hoy, Mati, vos tenés 100 leads hoy en un día, ¿podés llamar a todos? No. Claro. Entonces, Entonces, por más que tengas mucho más presupuesto, lo ideal es empezar con esos $75, hacer las pruebas, hacer los llamados, ver cuántos leads se generan, entender el costo por lead, bajar el costo por lead, o sea, hacer todos los ajustes con $75 semanales. Y una vez que yo tengo ya ese tipo de experiencia, entonces puedo empezar a incrementar mi presupuesto para seguir creciendo, ¿no? totalmente, totalmente. Y cuando ya tenemos el presupuesto, Mati, ¿cuál es el segundo paso, el segundo punto importante? Bien, entonces el segundo punto es a quién me quiero dirigir. O sea, ¿cuál es la audiencia, no? Entonces, ahí es dónde está ubicada la persona, en qué país, en qué ciudad. Por ejemplo, está ubicado en Estados Unidos, en Miami, en Fort Lauderdale, en Orlando. Entonces, un poco lo que nosotros tenemos que identificar es si queremos hacer clientes nacionales, si queremos ser internacionales. Por ejemplo, vamos a apuntar, nosotros somos latinos, vamos a apuntar a Latinoamérica. ¿A qué país de Latinoamérica? ¿Voy a ir a Estados Unidos? ¿Voy a ir a Argentina? ¿No? Y acá nos viene el tema, Marce, de cliente posible versus cliente probable, ¿no? ¿Qué es esto, Claro, Marce? claro, Mati, vos, ¿le venderías a un ruso? Y bueno, le podría vender, digamos, sería algo posible que yo le Es venda a un ruso, posible, ¿no? Es claro, posible. totalmente. ¿Y qué es más probable, que le vendas a un argentino o a un ruso? Y bueno, no, es mucho más probable que yo le venda a un argentino porque cuando yo lo llamo por teléfono, entiendo su idiosincrasia, entiendo sus códigos, entiendo qué está pasando, tengo conversación, por ejemplo, le puedo decir, sí, cómo salió River, cómo salió Boca, qué pasó con el presidente, qué pasó con tal tema, viste que chocó un colectivo en tal calle, en tal lugar, o sea, es como que puedo identificarme con esa persona, puedo generar empatía, probablemente pueda vivir cerca de donde yo viví, en mi barrio, en mi ciudad. Entonces, es mucho más fácil para mí, sobre todo al principio, practicar con clientes que estén lo más cercano culturalmente a mí, porque de esa forma entonces yo logro tener mejores conversaciones en ventas con esos clientes, ¿no? Totalmente, totalmente. Y cuando le decimos que sí a uno, ¿qué le estamos diciendo? Y bueno, le estamos diciendo que no a otros, ¿no? O sea, eso es como que nosotros tenemos que ir seleccionando lo que hacemos, porque muchas veces uno dice, todo suma, ¿no? Pero no todo suma, porque realmente yo tengo un tiempo que es escaso, ¿no? Entonces, si yo me dedico una hora a hacer las cosas mal, esa hora no me la dedique a hacer las cosas bien, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces tenemos que definir bien a quién le queremos vender, cuál es nuestra audiencia, en qué lugar específicamente está nuestra audiencia, qué lenguaje, si va a ser en inglés, en español, definir el nicho específicamente, para luego después, ¿qué hacemos, Mati, con la audiencia específica que tenemos? ¿Cuál sería el siguiente punto? Bueno, tenemos que identificar nuestra necesidad. ¿Qué sería eso, Marcia? Identificar la necesidad del Eso, cliente, ¿no? ver el contenido que le va a esa audiencia, educar a esa audiencia. No es lo mismo si mi audiencia es first time home buyer, primeros compradores en el lugar donde yo estoy,
que un inversionista extranjero. La necesidad va a ser totalmente diferente. Por ejemplo, Mati, a un inversionista le sirve que el colegio para los chicos en un lugar determinado sea como la esposa quiere o el esposo quiere. No, eso va a ser para un primer comprador. Y al primer comprador, ¿le sirve la rentabilidad de un inversionista? No. Entonces, la educación va a ser totalmente diferente, ¿no, Mati? Totalmente. Entonces tenemos que encontrar el producto educativo que soluciona el problema de mi audiencia. ¿Qué pasos ellos deben seguir para solucionar ese problema, ¿no? Y vamos a ejemplos, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica los temas que son, o sea, los miedos, digamos, son protección del dinero, o sea, cómo proteger su dinero, resguardo del patrimonio, cómo hacer rendir más ese patrimonio y hacerlo en una moneda más sólida, por ejemplo, ¿no? Totalmente, totalmente. No es lo mismo, podés mandar una educación, un contenido que diga, por ejemplo, los 5 errores que comete el inversionista a la hora de comprar en Miami. Otros títulos, por ejemplo, serían los 3 errores que comete todo latinoamericano al comprar en la Florida y cómo evitarlo. O, por ejemplo, descubre los 5 pasos antes de comprar en Estados Unidos, ¿no? Otra podría ser, por ejemplo, ¿eres argentino? Estas son las 3 formas de comprar con una hipoteca norteamericana, ¿no? Otros temas, por ejemplo, hablar de los temas operacionales, ¿no? Por ejemplo, ¿tengo que invertir en como persona natural o persona jurídica? Que son las preguntas que los clientes nos hacen cuando nos llaman por teléfono y quieren saber de esto, ¿no? Otros temas legal, tributario, o sea, cuáles son los impuestos. Y en estos casos, por ejemplo, ¿tenemos que responder nosotros, Marce? No, a veces nos podemos apalancar con un contador. Él escribe y nos apalancamos con la información de él y compartimos una publicidad con el contenido que ellos mismos escriben, ¿no, Mati? Exacto, y el contador o el abogado también se benefician de que ellos consiguen clientes. Entonces el cambio es, vos me das información a mis clientes, vos ayudás a mis clientes, vos asesorás a mis clientes, o sea, gratuitamente por un webinar, en una reunión, ¿sí? Y yo te quedas con los clientes que van haciendo las situaciones contables o jurídicas, ¿no? Perfecto. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es el presupuesto, como dijimos, determinar bien el presupuesto. Segundo, determinar bien la audiencia, a quiénes voy a dirigir. Una vez que tengo el presupuesto y la audiencia, me voy al contenido, a cuál es el contenido educativo, no siempre mandar una oferta como una propiedad para vender, sino también intercalar y ¿cómo es el porcentaje, Mati? El contenido educacional y la oferta. ¿Qué es Bueno, lo que recomendamos? deberíamos tener 80% de contenido educacional y 20% de contenido de oferta. ¿Qué es el contenido de oferta? Por ejemplo, cuando nosotros mandamos una preconstrucción, un lanzamiento, una propiedad, o sea, todo lo que sería vender, sí, sería ese 20%. Todo lo que sería educacional sería cómo hacen los clientes y cómo se educan los clientes para poder saber y estar seguros en cómo comprar, ¿no, Marce? Y nosotros, por ejemplo, esos títulos los sacamos de nuestra plataforma. Nosotros estamos trabajando en un grupo que se llama C5, es un grupo que realmente nos brinda un nivel muy, muy importante de educación y nos va ampliando. Todo esto que nosotros estamos hablando lo da ampliado. Hay mucho detalle de todo esto y hay hasta 48 títulos posibles para poner en nuestras plataformas de publicidad, ¿no? Perfecto, y ahí nos vamos al siguiente punto, que es, después de que tengo el contenido, elijo la plataforma. Y no hace falta que sea una, es importante que sean las 4 plataformas que nosotros recomendamos, ¿no, Mati? ¿Cuáles serían? Bueno, nosotros tenemos también en la educación de C5 tenemos lo que llamamos los 4 cuadrantes, ¿no? Y esos 4 cuadrantes son email marketing, redes sociales, marketing online y marketing offline. Esto lo ampliamos en otras charlas, pero básicamente el email marketing, por ejemplo, es algo que cuando hacemos reuniones, las personas dicen, no, pero email marketing ya fue, ¿no? Entonces, Marce, email marketing ya fue, ¿no sirve email marketing? Mirá, te cuento, Mati. Todos tienen Instagram, Mati. No, Todos tienen Facebook. no, Todos tienen email.
Sí, O sea, entonces, ¿qué queremos decir con esto? El email, para recibir un email todos los días y que te lo borren, ¿qué tienen que hacer primero? leerlo. Entonces, es importante, el email no es para que te lean, es para que vean que vos estás ahí, que vean tu nombre, que te recuerden, ¿no, Mati? Exactamente, entonces ellos ven que vos diariamente les mandás un mail o semanalmente o 2 veces por semana como mínimo, ¿sí? Y entonces ellos ven y dicen, Mati Majersky, los 5 errores, Mati Majersky, comprar una propiedad en la Florida, Mati Majersky, cuáles son los requisitos que necesitas para comprar una propiedad, Mati Majersky, cómo armar una sociedad para comprar tu propiedad, Mati Majersky, o sea, y así, o sea, me ven todos los días, todas las semanas, me ven que yo estoy en el sector inmobiliario, estoy activo y disponible por sobre todas las cosas, porque lo típico que pasa es que tu primo, tu amigo, ¿sí? Termina comprando una propiedad con otra persona porque vos estás como ocupado, él no te ve nunca, no te ve que estás en el tema. Entonces, esa persona que borra los mails que vos le mandás, para borrarlos, lee el título y te ve. Entonces, cuando vos estás todos los días haciendo eso, cuando la persona tiene una necesidad concreta, ¿sí? ¿A quién le va a preguntar? ¿A su primo que no lo ve nunca? ¿O a vos que todas las semanas le estás escribiendo y estás como disponible? Es fácil mandarte un email y decirte, hola, acá estoy, ¿no? Entonces, vamos a seguir con el tema de redes sociales. Bueno, el cuadrante de redes sociales, ¿qué incluye, Marce? Bueno, las redes sociales, voy a decir algo fuerte acá. No es si utilizás Facebook, sino si Facebook te utiliza a vos. O sea, no es que hago, que yo miro todo el tiempo Facebook, sino si Facebook, si yo utilizo a Facebook con campañas publicitarias. No es la estrategia, no es la herramienta, sino la estrategia de la campaña, ¿no, Mati? Tal cual, vos querés decir, o sea, ¿estoy utilizando Facebook o Facebook me está utilizando a mí, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros seamos los que utilizamos las redes y no que los que las consumimos, ¿no? Entonces, en redes sociales tenemos, o sea, plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, hacer Google Ads, Facebook Ads, o sea, son todo ese tipo de plataformas que, de nuevo, en el sistema de C5 está explicado totalmente en profundidad y vamos a ir hablando de todo esto en otras sesiones. La gente a veces se confunde y piensa que necesita tener seguidores en Facebook para hacer publicidad. Y no, y es un mito totalmente, la verdad es que no necesitas tener ningún seguidor para hacer una campaña de Facebook, que cuando decimos campaña de Facebook, hablamos de Facebook, Instagram, Google Ads, o sea, estamos como abarcando todo, ¿no? Sí, sí, Entonces, hablamos de campañas de leads, o sea, que son campañas que nos generan interesados, no que nos generan visualizaciones, ¿no? totalmente, totalmente. Entonces vamos al tercer cuadrante, que es el mercado en línea, ¿no? Como Marketing es online. claro, Claro, por ejemplo, un exacto. webinar, YouTube, WhatsApp, videos. Herramientas en las que nosotros, en vez de hablar uno a uno, hablamos de uno a muchos. Entonces, usamos el mismo tiempo. Piensen que nosotros, por ejemplo, cuando nos reunimos con un cliente, estamos 1 hora, ¿sí? Ese cliente, o sea, puede transaccionar con nosotros o no. Usamos 1 hora para un solo cliente. Imagínense si usáramos esa misma hora y ahí atendemos a 5 clientes, a 10 clientes, a 100 Total. clientes. Entonces, nuestro tiempo se empieza a multiplicar, ¿no? Punto número 4 del cuadrante, o el cuadrante número 4, mejor dicho, sería marketing offline, que sería, por ejemplo, ejemplos de marketing offline, Marce. Por ejemplo, Postcard. ¿eh? Ajá. Postcard. Eso es marketing offline, que la gente abra el correo y vea una postcard tuya que funciona. La gente abra el email, que vea un email. La gente entra en las redes sociales, que te vea en las redes sociales. Que la gente te vea en todas partes. Eso es lo que estamos tratando de lograr con la plataforma. Ubicar la plataforma, más de una plataforma deberíamos tener. Porque como decimos siempre, no vende el mejor corredor, sino que vende el más conocido, ¿no? ¿Es Sí, así? totalmente, Mati, totalmente. Bien, entonces una vez que tenemos todo esto armado, ¿sí? Vamos a ir al punto número 5, que es la automatización, ¿no? La automatización tiene que ver con todos estos procesos, empezar a hacerlos en forma automatizada. ¿Cómo sería esto, Marta?
Totalmente. Vamos a dar un ejemplo del email. Si yo tengo un lead que me llega y veo que el comprador, que la persona el comprador, el potencial, el prospecto, me dice, sí, yo tengo pensado comprar en 6 meses. ¿Qué hago? Tengo la información que lo agarré a través del lead, de la campaña que hice, lo pongo en el email marketing campaign, o sea, el correo electrónico automatizado. Y esa automatización va a ir, por ejemplo, 2 veces por semana. Entonces entra bueno, lo pongo el día lunes como nuevo cliente. Ya el martes le está llegando el primer email. El jueves le está llegando el segundo email. Si yo el jueves pongo a otro cliente, le va a llegar el primer email al otro día. Entonces, todos van a ir automatizados con una campaña de email, de correo electrónico que tengo, ¿no, Mati? Totalmente. Y a veces uno dice, ¿y los leads de las redes sociales sirven? Entonces decimos, esos clientes, los clientes están fríos, la verdad que no lo puedo vender. Y la pregunta es, ¿el cliente está frío o yo estoy frío en la mente del cliente, ¿no? Y otra pregunta es, otra situación que decimos es, el lead no sirve. Entonces, ¿el que no sirve es el lead o el que no sirve soy yo para calificar ese lead? No estoy suficientemente entrenado. Por eso es importante estar, o sea, entrenado en todos estos temas para que nosotros podamos convertir esos leads en compradores, ¿no? Y eso se hace a través de nuevo, el entrenamiento y la consistencia. Y acá vamos al último punto, ¿no? Que es el que reúne en realidad todo este objetivo que nosotros tenemos, que son las conversaciones en ventas, ¿no, Marce? ¿Qué sería esto? Claro, todo esto yo lo hago para lograr la conversación en venta con el cliente. O sea, esta campaña de prospectos que yo estoy haciendo es para lograr la conversación. Y ahí, bueno, después tenemos los 5 pasos de la conversación, que es la precalificación, el seguimiento, el presupuesto que necesita el cliente, la oferta que le vamos a mandar y cerrar el lead, la venta, con las objeciones pertinentes, ¿no, Mati? Pero lo importante acá es que una vez que yo empiece con la conversación de cada cliente, lo lleve a un CRM, ¿no? Un CRM. Sí, totalmente. O sea, tenemos que tener el seguimiento de toda la información del cliente. Entonces, para resumir esto que es conversaciones en ventas, son las conversaciones que tenemos con esos leads que nosotros vamos generando. Y esas conversaciones en ventas son las que nos definen, ¿sí? Cuántas ventas vamos a tener. Hay una fórmula, ¿sí? Que nosotros usamos acá en C5, que nos dice cuántas conversaciones en ventas tenemos que tener para tener las ventas que, o sea, nosotros queremos tener. Entonces, lo que hacemos es, o sea, ingeniería inversa, que es decir, yo quiero tener 5 ventas por mes, entonces para tener 5 ventas por mes tengo que tener X cantidad de leads, X cantidad de prospectos, X cantidad de cierres, ¿no? Entonces, si nosotros no estamos teniendo la suficiente cantidad de ventas, es porque simplemente no estamos teniendo la suficiente cantidad de conversaciones en ventas, es decir, hablar con clientes, hablar con nuestro entorno, hablar con quien está, o sea, dispuesto para comprar, ¿sí? Entonces, si queremos tener más ventas, tenemos que incrementar la cantidad de conversaciones en ventas. Y, Marce, ¿cuál sería un número de conversaciones en ventas diario que una persona tiene que tener aproximadamente? Conversaciones nuevas en venta, mínimo 5 conversaciones nuevas. Mínimo Eso es 5. 5 conversaciones nuevas en ventas. Y si yo quiero aumentar las conversaciones, ¿qué tengo que hacer, Mati? Bueno, evidentemente tengo que tener más leads y tengo que hacer entonces todos los puntos que nosotros hablamos, ¿sí? Que son cuáles, Marce, los puntos que estuvimos hablando entonces, para Mira, resumir. lo primero es el presupuesto, después la audiencia, el contenido, la plataforma, la automatización, y todo esto es para la conversación en venta. Pero acá quiero llevar a un punto que es el más importante de todo. Si no sabes cómo hacerlo, ¿qué hago, Mati? Bueno, si no sabes cómo hacerlo, tenés que tener un entorno que te permita hacerlo. Nosotros tenemos este entorno de C5. Entonces, si vos querés ser un agente más productivo, querés unirte a nosotros, simplemente podés contactarnos por los distintos medios y nosotros te vamos a ayudar a, o sea, ser un agente mucho más productivo. Así que bueno, Total. con esto creo que cerramos por hoy, en 20 minutos de Real Estate. Así que bueno, muchas gracias Marce, muchas gracias a todos ustedes por conectarse y nos estamos viendo, bueno, el jueves que viene justo es Thanksgiving. Thanksgiving.
Así que nos vemos dentro de 2 jueves para seguir con un poquito más de entrenamiento. Así que muchas gracias a todos por venir, gracias a vos, Marce, y nos estamos Nos viendo. vemos, Mati. Gracias. Chao, buen día.